Este es un complemento al estudio que tuvimos esta mañana con relación a la urgente necesidad que los padres tienen de poder educar adecuadamente a sus hijos con relación al tiempo en el cual estamos viviendo. Ya para este tiempo, hermanos, el pueblo de Dios debería estar buscando completamente que sus hijos estudien en sus casas. Vamos a tener en la reunión de Cali de ahorita de agosto, vamos a tener una participación de una persona que está estudiando con un libro, digamos, están publicando un libro que se llama La educación de Sutherland, que es a nivel de reforma pro salud, es el proyecto de la educación de Sutherland, o sea que es necesario que sepamos por qué es tan importante el poder educar a nuestros hijos a partir del modelo adventista original, pionero, de los pioneros. No la educación adventista que se tiene ahorita, porque la educación adventista actual ya está contaminada con mucha cuestión de Babilonia. Entonces hay necesidad, hermanos, de poder depurar esa educación y poder tomar lo que son los pioneros. Entonces, esta mañana estuvimos estudiando con relación a lo que fue la aclamación de Cristo cuando Él entra triunfante a Jerusalén en la semana previa a su muerte, en esa misma semana, el domingo. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, dice Lucas 19:33, y como llegasen ya cerca de la bajada del monte de las olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en el Altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: digo que si estos callaren, las piedras clamarán. Y pues a partir de lo que sucedió con nuestro Señor Jesús, Él les advirtió que después de que fuera herido el pastor, todas las ovejas iban a ser dispersadas. Y eso se cumplió exactamente conforme a lo que nuestro Señor les dijo a los discípulos. Todos ellos salieron huyendo después de que fueron perseguidos. Pero ¿qué es lo que va a generar la persecución? ¿Qué creen ustedes? Sí, pero ¿qué es lo que va a generar la ley dominical? Por ejemplo, ¿qué generó que los discípulos finalmente enfrentaran una situación y una decisión? Pues la persecución. Entonces la persecución nos va a ayudar a poder identificar quién es quién. ¿Está bien? Entonces dice, esto está tomado de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 77. Cuando los árboles que no llevan fruto sean cortados porque inutilizan la tierra, cuando multitudes de hermanos falsos se distingan de los verdaderos, entonces los que están ocultos se manifestarán. Acuérdense que va a estar en medio de la noche de la oscuridad mundial, pero dice que nosotros vamos a ser llamados estrellas a perpetuidad. El pueblo de Dios se va a levantar en ese momento. Y dice, y con expresiones de alabanza en sus labios se alistarán bajo la bandera de Cristo. Aquellos que han sido tímidos y vacilantes en la iglesia llegarán a ser como David, dispuestos a trabajar y arriesgarse. Mientras más oscura la noche para el pueblo de Dios, más resplandeciente las estrellas. Satanás acosará severamente a los fieles, pero saldrán más que vencedores en el Señor. Entonces, ahí va a aparecer que la iglesia de Cristo aparecerá.
en la mayor oscuridad del mundo, en el punto de crisis que se va a dar, ahí es cuando se va a dar la iglesia de Cristo, y por eso encontramos en Apocalipsis 14, 12, después de la crisis de la marca de la bestia, que es Apocalipsis 14, del 6 al 12, del 6 al 11, perdón, encontramos Apocalipsis 14, 12. Y dice, aquí está la paciencia. O sea, si ustedes leen Apocalipsis 14, 11, va a hablar de qué. Hablan, por favor, ¿quién quiere leerlo? ¿Habla de qué? De la crisis de la marca de la bestia. ¿Quién quiere leerlo, por favor? ¿Y qué sigue el versículo 12? Aquí. Entonces, ahí es cuando dice, entonces la iglesia de Cristo aparecerá hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Entonces ahí es después de haber explicado en qué momento se va a separar el trigo de la cizaña, en qué momento se va a dar quién es quién para el tiempo final. Ahí entonces encontramos la iglesia de Cristo aparecerá. Entonces no es el título, no es la organización, sino es el pueblo de Dios remanente que va a formar la iglesia. Y por eso tenemos que quitarnos, hermanos, de nuestra cabecita la dependencia de una organización. Si la organización está en los caminos que no deben ser, nosotros tenemos un claro está por nuestro Señor Jesucristo y por la palabra de Dios y el espíritu de profecía para tomar decisiones. Efesios 2:5 nos habla de, esta mañana veíamos de cómo nosotros estamos muertos en pecado, estábamos en eso, pero ahora nosotros tenemos juntamente con Cristo vida y por gracia sois salvos, somos salvos. Ahora, estaba nuestro Señor ya en el templo en esa semana después de haber recibido la ovación de todo el pueblo. Él entra en el templo y ahí hace una limpieza. Entonces vinieron a él los ciegos y cojos en el templo y los sanó, mas los príncipes de los sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía, ¿y a quiénes? ¿A quiénes? A los niños aclamaban en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David. ¿Quiénes se indignaron? Los sacerdotes y los escribas, y le dijeron a Jesús, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces, él estaba tomando un texto, hermanos, del Antiguo Testamento, que ahorita lo vamos a leer, pero ¿quiénes también estaban adorando a Jesús? Los niños. Dice, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. ¿Quién sabe eso, hermanos? ¿Quién aparte de nosotros sabe eso? Satanás. Y él sabe que la historia se repetirá. Y él sabe que en el tiempo final, precisamente, van a haber la tarea de los niños. Pero, ¿cómo van a llegar ellos a poder proclamar un mensaje si el hogar no está siendo educado adecuadamente? ¿Cómo van a dar ellos el mensaje de advertencia si en el hogar no se les está ayudando a entender el mensaje de advertencia? Pero ellos van a ser usados por la palabra de Dios. Dice 2 Samuel 5:3 cuando nos habla, digamos, hay una comparación de lo que es David con relación al ejemplo de Cristo. Ambos comenzaron su ministerio cuando tenían 30 años. En este texto nos dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años.
Entonces, la profecía y la Biblia nos dice que David era un joven, era un mozo, ¿sí? Pero más o menos si nosotros hacemos una comparación entre lo que esta analogía la hace el pastor Andrés Enríquez, la traigo porque es muy importante para la aplicación de los niños. Nuestro Señor Jesús, ¿en qué año fue bautizado? Cuando tenía 30 años de edad. ¿Está bien? Y David también fue bautizado, fue ungido por los reyes de David cuando tenía 30 años. Pero acordémonos que David recibió un ungimiento previo. ¿En qué momento fue? ¿Cuándo quién? Cuando Samuel lo va a ungir, ¿se acuerdan? Cuando va donde el papá y pasa uno por uno y resulta que el más joven fue bautizado. De acuerdo cuando fue ungido, perdón, y de acuerdo a la correlación que puede hacerse, pues si Jesús fue bautizado a los 30 años, en qué momento comenzó él a hacer las obras de su padre? ¿A los qué? A los 12 años. Cuando fue ¿a dónde? Al templo. Y eso más o menos podría ser la edad de David cuando fue ungido por el profeta Samuel. Y sabemos de la historia que él estaba con las ovejas, pero ya para ese momento pues él tenía unas decisiones así como para ellos los 12 años era la edad de la adultez. Y no sería, pues tocaría hacer una investigación más profunda de los textos de la hermana White para saber si hay una referencia más precisa. Era los 8 años de edad, de los 8 días de nacidos. Entonces, dice Lucas 3:23, y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí. Y sabemos que en Lucas 2:41 nos dice que Jesús fue a la Pascua cuando tenía ¿cuántos años? 12. Entonces, ¿por qué, hermanos, nosotros estamos viendo a nuestros hijos ya por encima de 12 años en una situación que tristemente pues en el tiempo que vamos a estar viviendo, hermanos, va a ser una prueba muy grande para ellos? Porque precisamente los padres, nosotros hemos cometido errores y no hemos iniciado una adecuada educación a tiempo. Salmos 8:2 es el que nos dice, de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de los enemigos para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Entonces, miren lo que dice este texto, hermanos. De la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer cesar al enemigo y al que se venga. O sea, ¿quién va a hacer cesar el camino del enemigo? Los niños. ¿Y cómo es que entonces los niños van a poder glorificar a Dios y poder darle la alabanza en el tiempo que se avecina? Porque sus padres han hecho una labor de educación para ellos. Dice la hermana White en la Gran Controversia, página 365, en español: el mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia y despertó interés por todo el mundo. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad. Entonces aquí está hablando de la experiencia de lo que fue el advenimiento para el segundo advenimiento, lo que es el movimiento milerita para el tiempo que se estaba anunciando la segunda venida. Y despertó interés por todo el país. Muchos fueron turbados en su falsa seguridad, confesaron y dejaron sus pecados y buscaron perdón en Cristo. Pero el clero de la iglesia oficial se opuso al movimiento y debido a su influencia, algunos de los que predicaban el mensaje fueron ¿qué? Ahora, alguno de nosotros va a ser encarcelado.
En muchos puntos donde los predicadores de la próxima venida del Señor fueron así reducidos al silencio, plugó Dios enviar el mensaje de modo milagroso por conducto de ¿quiénes? ¿De quiénes? Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo, y se los dejó hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase baja, y eran las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la amonestación. Los mismos predicadores infantiles eran en su mayoría pobres rústicos. Algunos de ellos no tenían más de ¿cuántos años? ¿Más de qué, hermanos? ¿Cuántos años tienes, David? Ay, ¿cuántos años tienes tú? Pues esta semana hay un video de los maldenses de niños. El grupo de niños que se llama maldenses. Sí, correcto. Ese es un ejemplo. Correcto, muy bien. Dice, y aunque sus vidas testificaban que amaban al Salvador y que procuraban obedecer los santos preceptos de Dios, no podían dar prueba de mayor inteligencia y pericia que las que se suelen ver en los niños de esa edad. Pero, cuando se encontraban ante el pueblo, era de toda evidencia que los movía una influencia superior a sus propios dones naturales. O sea, por eso es que les estaba diciendo esta mañana de la exposición de nuestros hijos acá. ¿Por qué? Porque en ese momento el Señor los va a usar, hermanos, porque no es con ejército ni con espadas, sino con el poder del Espíritu Santo. Para que entendamos que es esto lo que el Señor nos quiere ayudar, hermanos, para este tiempo a poder tomar las decisiones adecuadas en nuestros hogares, para que no seamos negligentes con la educación que debe ser dada a los hijos en este tiempo. Estamos viviendo unos tiempos muy solemnes, hermanos, y es necesario que eduquemos a nuestros hijos en la medida de lo que podamos hacer, pero a partir de un escrito está. Despiértense, hermanos, por favor, porque esto les compete a ustedes como padres. Despiértense, por favor. Su tono de ademanes cambiaban. ¿De quiénes? ¿De qué edades? De 6 a 8. Niños que estén de esa edad van a comenzar a predicar. Su tono y ademanes cambiaban y daban la amonestación del juicio con poder y solemnidad, empleando las palabras mismas de las Sagradas Escrituras. ¿Qué decían? Temed a Dios y darle gloria. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora de su juicio. ¿Qué estaban citando ahí? Apocalipsis, ¿qué? 14, 6 y 7. Reprobaban los pecados del pueblo, condenando no solamente la inmoralidad y el vicio, sino también la mundanalidad, la apostasía, y exhortaban a sus oyentes a huir de la ira venidera. ¿Quiénes estaban predicando? Niños de 6 y 8 años, hermanos. Eso fue para el advenimiento que se estaba planeando para digamos, a partir de 1844, cuando se comenzó a predicar el advenimiento y se iba ya a dar todas las condiciones. Para 1888 viene ya casi que se iba a la ley dominical. Esto es lo que encontramos, hermanos, con relación a las evidencias de lo que se iba a estar dando. Entonces la profecía se cumple, dice Salmos 8.2, lo leímos ahorita: de la boca de los chiquitos y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer cesar al enemigo y al que se venga. Entonces, no solamente de los chiquitos, sino de los que ¿qué? ¿Y los niños a qué edad están tomando el seno de su mamá? ¿Hasta qué edad? 1 o 2 años, 3 años, ¿sí?
Entonces ellos son los que van a estar, hermanos, glorificando a Dios por todas las obras que se le han hecho, y eso es lo que nosotros también tenemos que estar haciendo para este tiempo. Glorificar a Dios por toda la creación, glorificar a Dios por todo lo que ha sido hecho por cada uno de nosotros, para que podamos entender, hermanos, que es obra de Dios lo que viene en camino. Ahora, ¿qué debe hacer una persona? ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me quiere pasar una Biblia, por favor, que me quedo, hermanos? ¿Qué deben hacer? ¿Cuál debe ser la educación de los niños para recibir la educación de los padres a sus niños? ¿Cómo deben hacerlo? ¿Cómo deben hacer ellos esa educación? ¿En qué momentos? ¿Cuál es la instrucción? ¿Qué dice Deuteronomio 6? Entonces busquemos Deuteronomio 6 y vamos a leer, hermanos. Deuteronomio 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos tus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, para ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y luego sigue diciendo el verso 7, y los repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando ¿en dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levante. Entonces, ¿en qué momentos? En tu casa es por la mañana, en el camino durante el día y al acostarte en la noche, y después otra vez ¿cuándo? Cuando se levanten. Entonces esa es la instrucción para poder repetir. Entonces no es como estamos viendo, hermanos, que se nos da se nos daba un mensaje, un texto de memorización cada semana, y que después se iba a memorizar cada 13 sábados como lo hacíamos en el tiempo anterior, pero debe ser cada cuánto, Diego, Juan David, cada cuánto. ¿Qué? ¿De qué estamos hablando, Juan David? Pues de lo de Salomón y lo de David, ¿no? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿De qué acabamos de leer? ¿Qué texto leímos ahorita? Entonces, eso es lo que tenemos que estar haciendo, hermanos. Día a día en nuestras casas, en la mañana, en el atardecer, en la noche, está repitiendo ¿qué, hermanita Ninfa? Las palabras de Dios, las promesas de Dios, que sea un repetir, para que cuando llegue el momento de necesidad, en lugar de que estemos distraídos, recordemos que, porque va a llegar en esos momentos la prueba y ustedes se van a acordar de este día. Y va a ser triste para muchos que vamos a estar esperando y pensando y no vamos a tener la respuesta si no tenemos la preparación y la adecuada entrenamiento, que es día a día, momento a momento, repetirle las promesas. La mami usa mucho eso con Santi, cuando está, por ejemplo, en necesidades, ella le dice: Jehová da fuerzas al cansado y al débil da vigor. Los jóvenes flaquean y se fatigan, pero Jehová renovará las fuerzas y levantará las alas como las águilas. Es en el momento de la necesidad en el cual debe venir la promesa, y debe ser de los padres. ¿Por qué, hermanos? Porque en el momento de necesidad va a venir esa promesa. Nosotros lo hemos visto con Santi, hermanos. En momentos de fiebres,
En momentos que no hay conciencia, ¿qué es lo que viene a la mente? Lo dice, él lo hace, o sea, automáticamente, y ustedes no lo han escuchado, pero nosotros sí, hermanos. Cuando hay enfermedad, cuando hay fiebres, hay total inconsciencia en la persona. ¿Y saben qué hace él? Repite textos y canta himnos. Entonces, eso es lo que debemos lograr hacer en nuestros hogares. Bueno, dice aquí, cada día debéis aprender algo nuevo de las Escrituras, escudriñarlas como si buscarais tesoros ocultos, porque contienen la palabra de vida eterna. Orad por sabiduría y entendimiento para comprender estos escritos sagrados. Si lo hacéis, hallaréis nuevas glorias en la palabra de Dios. Sentiréis que habréis recibido luz nueva y preciosa sobre asuntos relacionados con la verdad, y las Escrituras recibirán constantemente nuevo valor a vuestra estima. ¿No les ha pasado a ustedes que han leído muchos textos muchas veces, pero siempre como si fueran nuevos? Y es muy importante lo que voy a leerles. Hay gran necesidad de obreros celosos, fieles y abnegados en nuestras iglesias a través de todo el país. No puede nadie trabajar en la escuela sabática o en la causa de la temperancia sin que recoja una abundante cosecha, no solamente en lo que al fin del mundo se refiere, sino en la vida presente también. Al esforzarse por llevar luz y bendición a los demás, sus propias ideas se harán más claras y más amplias. Cuando usted va a dar un estudio bíblico, ¿qué le va a suceder? Van a venir más cosas más claras y más amplias. Mientras más nos esforcemos por explicarle la verdad a otros, guiados por el amor por las almas, entonces hay una condición ahí. No es solamente explicar por explicar, sino que tiene que haber guiados por el amor por las almas. Acuérdense, la fe que obra por el amor. Ese es el pegante entre la fe y las obras, el amor. Guiados por el amor por las almas, más clara se nos hará a nosotros mismos. La verdad se expande con nueva belleza y vigor ante el entendimiento del que la expone. Entonces, el que más se exponga a la palabra de Dios, ¿qué va a pasar? Más luz va a recibir. No esperemos que venga el derramamiento del Espíritu Santo para ahí sí decir, yo ahora sí quiero trabajar. Cada momento, cada día debemos aprender algo de las Escrituras. Es importante que lo entendamos, hermanos. Ahora, si hay error, si el profeso pueblo de Dios hubiera seguido las instrucciones de la hermana White, hermanos, las escuelas de la Corporación Adventista serían una lumbrera para el mundo. Pero debido a que no se siguieron los preceptos, no se siguieron las instrucciones, vemos cómo se han ido contaminando cada vez más las instituciones, al punto de que hay más peligro, o sea, hay más desconfianza de que se tenga, porque cuando uno entrega a un hijo en una educación adventista, pues diría, pues estaría como confiado, pero no esperaríamos que se entrara el pecado. Dice aquí, nunca fue el designio de Dios que nuestro colegio imitase a otras instituciones de enseñanza, o sea, no tenemos que copiar instituciones del mundo. El elemento religioso debe ser el poder controlador. ¿Qué? Si los no creyentes escogen esta influencia, sea por bien, si los que están en tinieblas escogen venir a la luz, es lo que Dios quiere. O sea, las instituciones adventistas debían haber sido luz para todo el mundo. Pero relajar nuestra vigilancia y permitir que el elemento mundano tome la delantera para conseguir más estudiantes es contrario a la voluntad de Dios. La fuerza de nuestro colegio estriba en mantener el predominio del elemento religioso. Cuando maestros y profesores sacrifiquen los principios religiosos para complacer a una clase mundana y amadora de los placeres, ¿qué debía suceder con ellos? Deben ser considerados como infieles a su cometido y ser ¿qué?
O sea, no hay puntos intermedios en la educación del pueblo de Dios. Pero por haber favorecido el mundo, por haber querido ganar más estudiantes, se bajó la norma y entró la contaminación. Y eso es lo que estamos viendo en todas las corporaciones, en todas las instituciones de educación, tristemente. Miremos esto, yo ya les había mostrado a ustedes, hermanos, esto es el Distrito Escolar de California, dice que entonces, como Satanás sabe que los niños son los que van a tener que predicar en el tiempo del fin, ¿qué es lo que está haciendo con los niños? Los está corrompiendo y enfermando, y los padres ayudando. El Distrito Escolar de California dice que los padres no pueden sacar a los niños de la nueva educación sexual LGBT. O sea, se está comenzando yo ya había comentado esto, hermanos, pero voy a mencionarlo. California está a punto de implementar nuevos abortos y la homosexualidad, promoviendo lecciones de educación sexual, y un distrito escolar le ha dicho a los padres que no tienen más remedio que exponer a sus hijos a ello. California promulgó la nueva ley. ¿Qué fecha fue esto? Abril 19 del 2018. California promulgó la nueva ley de Juventud Saludable de California en el 2015 y dice que advierte que entre los materiales de enseñanza aprobados está el libro infantil transgénero, así como un juego de herramientas de salud sexual. Ya nosotros lo vamos a mirar, es el uso de herramientas sexuales para el tema de favorecer y promover la homosexualidad. Eso es lo que se está educando en los colegios de educación infantil. Se ofrecen consejos para niños sobre el uso de juguetes sexuales y lubricante anal, relaciones anales, sexo telefónico y más como comportamientos sexuales comunes, y enseña que la abstinencia y la virginidad puede significar involucrarse en una variedad de actividades sexuales, pero detenerse antes de las relaciones sexuales. O sea, la abstinencia y la virginidad no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia de que la persona llegue virgen al matrimonio, sino que haga todo lo que quiera o puede detener las relaciones sexuales, y eso es virginidad. Pero eso tienen ustedes que saberlo, porque eso es lo que van a ser educados sus hijos. Eso. Entonces, eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido, y eso es lo que está siendo educado en todas las partes. Este es el proyecto de ley, hermanos, como tal. California autorizó a los distritos escolares a proporcionar educación integral sobre salud sexual, que incluye instrucción apropiada para la edad en cualquier jardín infantil y grados del 1 al 12. ¿Cuál es el grado 1? ¿Qué edad más o menos es? 5 o 6 años. Eso es lo que se está promoviendo, hermanos, que se incluya la educación integral sexual desde los 6 hasta los 12, hasta los 18 años. ¿Y cuál es eso? ¿Qué es ese manual? Esto es, hermanos, salud sexual, herramientas para proveedores de salud para adolescentes. Este es un trabajo del grupo de trabajo de California, de San Francisco, y dice: queridos colegas, nos complace presentarles el nuevo módulo de salud sexual de la serie de herramientas para proveedores de servicio para adolescentes, que va de ¿cuántos grados a qué grados? Del 1 al 12. Y la producción del nuevo módulo de salud sexual fue posible gracias al generoso apoyo del Departamento de Niños, Jóvenes y sus familias de San Francisco. O sea, está apoyado por el gobierno y mediante el programa de asociación de la Universidad de California, de Universidad de San Francisco de California. Entonces, ¿quiénes están patrocinando eso, hermanos? El Estado y las universidades. Y miren aquí lo que dice en la página... C41 aparece: si usted no tiene tiempo o dinero para comprar juguetes sexuales, ¿qué puede usar? Entonces, esto es una aberración, hermanos. Eso ustedes tienen que saberlo para que puedan instruir a sus hijos de manera adecuada de todas las perversiones que se están viniendo.
Un paso más cercano, abril 13, a la ley al proyecto finalmente conducir a la prohibición de las Biblias. ¿En dónde? En California, hermanos. Entonces, se está derogando la Biblia, se están introduciendo todos los elementos de contaminación a la simiente de Dios, precisamente porque Satanás sabe que los niños son los que van a terminar la obra de la predicación, porque ¿quién? Porque a nosotros se nos va a prohibir. Entonces, ¿en dónde está la educación de los niños? ¿Dónde debemos nosotros pararnos para eso? Marzo 29 del 2018, el gobierno de Washington hace que sea ilegal para los terapeutas ayudar a los niños con atracciones gay no deseadas. O sea, el gobernador de Washington firma prohibición de terapias de conversión de orientación sexual. Y la Asociación Mundial de Psiquiatría, ¿la asociación qué? De psiquiatría han condenado esta práctica, o sea, de las terapias de conversión, pero muchos homosexuales dan fe de la eficacia del tratamiento, o sea, sí se puede, hay opciones. ¿Por qué? Porque nuestro Señor ha hecho provisión para todos los pecados. Todos los pecados están contemplados en el plan de redención. Y miremos la cara, hermanos, pues de las personas, de los jóvenes, cómo están. Este es un artículo de LifeSite y pues muestra a una joven pues desesperanzada, ¿sí? Porque pues se está confundiendo a toda la gente a que no se puede tener terapias de conversión del tema transgénero, el tema LGBT. Y pues eso está llevando a que ¿qué piensen los jóvenes de Dios, hermanos? ¿Qué es el titular? Muchos americanos prefieren un poder superior al Dios de la Biblia. Encuentra un estudio. La encuesta en línea de más de 4.700 adultos publicada el miércoles encontró que una pequeña mayoría de estadounidenses se describía a sí mismos como creyentes en Dios, o sea, un pequeño grupo. Y por otro lado, el 33% de los estadounidenses dijeron que si bien no creen en ese Dios, sí creen en algún otro poder superior. Entonces, se está perdiendo la identidad de la verdad sobre Dios, o sea, ya no se cree en Dios. Y pues, abril 28, 24, ¿ustedes saben quién es él o ella? ¿Y por qué es famoso? Él es un atleta olímpico y que ahorita se llama Caitlyn. Ese fue el que promovió la Universidad de Oku, el pastor, del director de la Universidad de Oku, diciendo que la iglesia tenía que prepararse para recibir a Caitlyn. O sea, tenían que prepararse para recibir al movimiento LGBT. Y ellos están haciendo la tarea de decir cuando los conservadores cristianos son comparados con los terroristas del 11 de septiembre, o sea, el conservador cristiano que cite los textos de la palabra de Dios, de Deuteronomios, de Números, de Romanos, de todo lo que dice sobre la aberración de la homosexualidad, van a ser considerados como terroristas iguales a los del 11 de septiembre. Entonces, dice el artículo, tenga la seguridad de que no había una palabra de hipérbole en lo que escribí. La verdad es bastante inquietante, dice, es posible que haya pensado que estaba exagerando las cosas en mi reciente artículo. ¿Va a California a prohibir los libros religiosos para quemarlos? Puede haber pensado que estaba exagerando. Tenga la seguridad de que no lo estaba haciendo. Hace 10 años, si te hubieras burlado de mí si te dijera que Bruce Jenner, que es este señor, Caitlyn, se convertiría en Caitlyn y sería nombrado la mujer del año. Me hubieras ridiculizado si te dijera que el gobierno federal castigaría a las escuelas que se negaran a abrir los baños y vestidores de las niñas a los niños que se identificaron como niñas. Y por eso hay tanto tema de abusos y violaciones, porque ya en Estados Unidos se metió el tema de los baños y que los hombres pueden usar los baños de las mujeres. Y pues imagínense eso, un adulto entrando donde hay una niña. Pues qué exposición, hermanos, está sucediendo en Estados Unidos. Abril 21 del 2018, ¿cuánto tiempo se me permitirá seguir siendo cristiano?
¿Cuánto tiempo se le va a permitir a sus hijos ser cristianos adventistas del séptimo día? Irónicamente, de maneras muy reales y siniestras, es como si nos estuvieran transportando a la antigua ¿qué? Roma está regresando, hermanos. ¿Tendremos que reunirnos pronto con otros cristianos en secreto? La respuesta es sí. Pronto, ya porque en Rusia, Ujú. porque ya tiene que reunir. ¿Tendremos que susurrar nuestras creencias desde las sombras? Los cristianos con creencias tradicionales como ustedes y yo perderán sus trabajos y sus medios de vida si son descubiertos. La profecía lo dice. Los niños cristianos eventualmente se verán obligados a renunciar finalmente a negar su fe para conseguir cuando crezcan un trabajo y mantener a sus familias. La respuesta es sí. Mayo 24 del 2018, padres enojados después de que el acompañante de planificación familiar lidera la clase de educación sexual gráfica en la clase de ciencias. La controversia comenzó después de que un maestro no identificado de la escuela Propel Charter School en Hazelwood supuestamente hablara sobre sexo oral y les dijo a sus estudiantes que buscaran imágenes en línea, pero no en una computadora escolar porque podría rastrearse, informó Fox News. Otra madre preocupada dijo que estaba muy molesta con el incidente. La protejo y luego ella está en la escuela donde se supone que debe estar protegida. Y hay un hombre adulto diciéndole a una niña de 13 años que busque esto y una vez que vea esas imágenes no se van a poder ¿qué? Eso es la estrategia de Satanás para hacer que sus hijos sean inducidos a la orientación homosexual, a la orientación LGBT. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? En abril los padres de todo el país participaron en una protesta contra el programa Sea Realista, o sea, acéptelo porque ya esa es la realidad de planificación familiar que presuntamente enseña a los estudiantes de sexto grado a sentirse cómodos y listos para el sexo. ¿De qué edad, hermanos? ¿Qué grado es ese? 6 y 7 años, porque el grado primero... Perdón, de sexto grado, muy bien, más o menos de 11, 12 años. Muy bien, gracias Nico. Y pues, ¿cómo se ha dado el tema, cómo se ha infiltrado el tema de la homosexualidad? ¿Por qué medios? Uno de ellos es el cine. Acuérdense de la saga de Star Wars que todos, muchos, en el tiempo en que estábamos en Babilonia, en el mundo, las veíamos. Y dice aquí... están ellos en el número 6 y resulta que muchas iglesias, muchos hogares adventistas tristemente están ellos embebidos en todo el tema de ver las películas. Y dice aquí con relación a lo que se fue la última entrega de Star Wars, hay un personaje que representa a uno de los actores de la saga que tienen ellos y habla. Donald Glover interpreta a Carlisian en la historia de la Guerra de las Galaxias que saldrá la próxima semana, o sea, para junio. Alguien que es pansexual se siente atraído por las personas independientemente de su sexo o identidad de género. O sea, eso es lo que se está vendiendo a nivel mundial cuando se ve Star Wars. ¿Y ustedes quieren ver qué tanto impacto generó Star Wars? Pronto no lo puse aquí. Dice que es una droga, hermanos, que después de 40 años de que se dio la primera saga de Star Wars, los efectos se siguen viendo en este tiempo. Y dice el artículo, es una droga letal que se introdujo por medio de una película. Y después la siguiente y estamos en la número 6, creo que es. Y este señor es un señor que interpreta a un personaje que es pansexual, o sea que no importa el sexo, no importa, o sea, a lo que sea, como dice Romanos, como dice unos con otros y mujeres desviaron su uso natural y se encendieron en sus lascivias con unas con otras y hombres con hombres. Eso es lo que estamos viviendo, hermanos. ¿Qué fecha? Mayo. Y ahora pues... ¿quién es el sumo pontífice del misterio iniquidad? Él es el sumo pontífice del misterio iniquidad.
O sea, todo el paganismo de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma pagana está contenido en quién. ¿Quién es el sumo sacerdote? ¿Y qué es popular él? Dice Mayo 4, y entonces cómo va a lograr llegar a las mentes de los niños para inducirles qué es lo que nos dice Jueces capítulo 2. Bueno, ahorita lo vamos a leer. Película del Papa Francisco, Más allá del sol. Él es el representante de qué idolatría? Al sol. Baal, ¿se acuerdan? Y Astarte. Baal es la oración al sol y Astarte es la oración a la homosexualidad. Y por eso es que cuando vemos el relato de Elías encontramos los dos grupos, los sacerdotes de Baal y los sacerdotes de ¿quién? De Acera, que es adoración pagana solar y es homosexualidad. O sea, esos son los dos focos por los cuales Satanás ha logrado destruir a todas las civilizaciones. Paganismo solar y la homosexualidad. Por eso es que toda la educación que se está viniendo a las escuelas de los niños es con el tema homosexual. Y ahora ¿qué viene? La educación ¿a quién? ¿Adoración a quién? A Baal. Película del Papa Francisco, Más allá del sol. O sea, más allá del sol, ¿qué significa? ¿Qué hay más allá de algo? ¿Adoración a qué? Al sol. Ambi Pictures ha cerrado su producción en Argentina en Más allá del sol, con el Papa Francisco apareciendo como él mismo. ¿Qué fecha? Mayo 4 del 2017, hermanos. Dice Más allá del sol, en el que el Papa Francisco participa, obtiene el estreno del Vaticano. Bueno, aquí más en la parte de arriba dice que dice que va a ir al Festival de Cannes. Se va lo que se reciba va a apoyar la caridad de estas ganancias, va a ir al Almendro y los Hogares de Cristo, que brinda ayuda a los niños en riesgo de adolescencia en necesidad. La película surge de su deseo de comunicar el mensaje de Jesús a los niños a través de ¿qué? Entonces, si él es el representante del paganismo, ¿qué es lo que va a introducir? Pues paganismo. Él es una persona muy moderna, dijo Rodríguez, que era una asesora de él. Él sabe que los niños ven películas y son muy visuales. Entonces, ¿quién sabe las estrategias? El enemigo, y él sabe qué es lo que va a hacer con el Papa. Entonces, esta es la película, se llama Más allá del sol. Entonces, ¿a quién están viendo los niños? ¿Y cómo lo ven? Miren los reflejos del sol, hermanos. Miren la luminosidad que hay para que más allá del sol, ¿quién está él? ¿Quién está, perdón? Él. O sea, la figura es muy diciente, hermanos. Aquí está el sol, aquí está la iluminación del sol, pero más allá del sol, ¿quién está? Es una adoración a él, una exaltación a él. Y pues aquí hay unos videos para que los miremos. Aquí un pedacito, no salió, no está. Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica y del cine, un papa participará Va a en una estar película acá, luego de aquí que escuchado. Francisco aceptara actuar en un film para niños en el que se interpretará a sí mismo. El papa argentino, que sigue rompiendo tabúes, debuta como actor para la película
Por primera vez en la historia de la Iglesia Católica y del cine, un papa participará en una película luego de que Francisco aceptara actuar en un film para niños en el que se interpretará a sí mismo. El papa argentino, que sigue rompiendo tabúes, debuta como actor para la película Beyond the Sun, Más allá del sol, una historia basada en los evangelios y con la que se buscará comunicar a los niños el mensaje de Jesús. A pedido del pontífice, todos los beneficios de la película, a cargo de la productora Ambi Pictures, serán destinados a obras de caridad y donados a dos organizaciones de beneficencia, El Almendro y los Hogares de Cristo, que se encuentran en nuestro país. Las dos entidades apoyan el mensaje social y espiritual de Francisco y ayudan a niños y jóvenes en dificultades. La película fue ideada como una historia de aventuras para familias donde los niños de diferentes culturas emulan a los apóstoles para buscar a Jesús en el mundo que les rodea. El guión del filme fue escrito por Graciela Rodríguez y el rodaje comenzará en Italia en pocos días más. Muy bien, ese es el primero. Vamos a mirar una parte. Dice que los niños son niños de diferentes culturas, simbolizando a los discípulos que esparcieron supuestamente los evangelios, ¿sí? Y que pues, representa como todos los continentes. Entonces vamos a mirar ahorita una parte final de la película. Solamente vamos a ver la parte final. Es una película de aventuras. No la he visto, hermanos, pero simplemente miré las partes cortas. Y ahí pues supuestamente miren las escenas que está en oscuridad y sale el sol. Y son todos ellos liberados de todas esas aventuras que hubo, pero pues hay una cantidad de cosas que están asociadas que supuestamente ellos hacen, regresan a la vida, son rescatados. Vamos a casa. Profesor, es muy parecido a esta película y están atrapados en un sitio de muy difícil acceso. Así por ahí escuché. Muy parecido a usted diciendo esa película. Bueno, que no termine de pronto unos por ahí. Una coincidencia, creo que son 13 niños, profesor. Bueno, entonces, no, él es un sacerdote católico y pues ahorita vamos a ver lo que pasa, que todos los niños, pues es todo la exaltación de todo el tema, con todos los papás que hacen un saludo, perdón. Entonces salen de la aventura, llegan a la casa. Y aquí llega la parte en la cual pues ellos comienzan a hacer pues todo el tema del sacrificio, en todo el tema de lo que es las culturas católicas. Y pues lógico, pues es toda una influencia así en los santos, ven todo el tema de la misa, y comienzan ellos a tener toda la ceremonial. Miren los niños arrodillados como ante el altar, como si fueran querubines, ¿sí? Todo es la simbología, hermanos, de culto pagano al sol. Siempre en todas las misas hay un sacrificio. Ese es el sacrificio que se da. Y eterno, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Miren, ¿aquí? El sol. Es todo un símbolo, hermanos. Es el misterio de nuestra fe. Entonces aquí finalmente hay una parte. Tienen en su casa el Evangelio para conocer a Jesús. Con una pregunta que me hicieron. Entonces ahora ellos tienen una cita. ¿Con quién? Podemos encontrar a Jesús. Con el Papa. Y están todos hablando de la aventura. Y le dice cómo conocieron cómo conocer a Jesús. Entonces uno ve un retrato de Jesús. Voy a dejar que escuchen, esto va a quedar grabado. O le cuentan algo de Jesús, tu mamá, tu abuela. Y pues da la inducción a tres cosas que se deben hacer para comunicarse con Jesús. Más a Jesús.
Esa es la pregunta que ustedes ¿Cómo conocer más a Jesús? hicieron. ¿Cómo hago para conocerlo más? El lugar donde lo van a encontrar mejor a Jesús es en el Evangelio. No piensen que es un libro grandote así, no. El Evangelio es chiquito. Pero Miren los colores, despacito y de a pedacitos. como si Y hubiera con una... alguien que te explique un poco lo que no entendés. Otras cosas las vas a entender solo, pero el Evangelio. Y a la gente, a los grandes, yo les aconsejo que siempre lleven un Evangelio chiquito consigo. En el bolsillo, en la cartera de la señora. Porque por ahí, en el colectivo, en el subte o cuando están esperando en la sala de espera del médico, pueden leer un poquito. O lo tienen en su casa. O sea, el Evangelio. Para conocer a Jesús, la fuente, digamos, del lugar de donde sale todo. Los jóvenes siendo seducidos, hermanos, siendo hipnotizados. Cómo era Jesús, cómo nació Jesús, qué vino a hacer Jesús, qué nos enseñó Jesús, cómo murió Jesús y cómo resucitó Jesús. Porque cuidado, Jesús está vivo. Alguno de ustedes me va a decir, padre, ¿cómo? ¿No murió Jesús? Sí, murió, pero resucitó. Entonces, el Evangelio te enseña todo eso. Primero. Segundo, el catecismo. El catecismo. Muchos de ustedes van para prepararse a la primera comunión o a la confirmación y ahí en las clases de catecismo te explican un poquito más quién era Jesús, ¿no? En la escuela también, en la clase de religión que te dan, lo vas a conocer más. Tercero, para conocer a una persona hay que hablar con esa persona. Y vos hablás con Jesús, vos hablás con Jesús. Ahí hay muchas cosas que pues para poder hablar, pero básicamente esa es la tarea, de cómo él está usando los medios masivos para poder hacer la labor de expandir su mensaje. Y este es otro documental que se llama Hombre de Palabra, un hombre de palabra. Y vamos a mirar, hermanos, lo que hay detrás de esto y pues vamos a recordar lo que dice Apocalipsis 13, 17, que dice que todo el mundo se fue en pos de ¿quién? ¿Sí ven? Voy a repetirles, por favor, presten atención a la entrada, porque esa es la exaltación de la imagen. Miren todo. Todos levantan la vela, exaltando donde él está. Por primera vez en la historia, el Papa abre sus puertas. Esto va a quedar grabado para que escuchen. Abordar las preguntas y problemas a los que nos enfrentamos. Como un líder cuya fe inspira al mundo. Tengo el gran honor de presentarles al Papa Francisco de la Santa Sede. Buonasera. El galardonado director Wim Wenders. Nos dice que no se puede servir a dos señores. O servimos a Dios o servimos a las riquezas. Estamos todos sonriendo en el estudio al ver ese coche. Estamos acostumbrados a... Cuando llegó a Estados Unidos, llegó en un coche. Eso es parte del show, ¿no? En las familias discutimos, en las familias a veces vuelan los platos. No voy a hablar de la suegra. En la familia hay dificultades, pero esas dificultades se superan con amor. Un jesuita, acuérdense quién es él, hermanos. Escuchar las diferencias. Y acuérdense del voto de los jesuitas. Porque nos hacen crecer. Un líder tiene una misión. No es debolezza la tenerezza, es forteza. Unirnos a todos. La unidad a todos, con todos. Cuando fue a Estados Unidos, el huracán que hubo en Filipinas, cuando visitó las cárceles. Abbiamo tanto da fare. Queda mucho por hacer Y dobbiamo farlo y debemos insieme. hacerlo
juntos. Un hombre de palabra, acuérdense que es un jesuita y los jesuitas cumplen su ¿qué? ¿Y cuál es su voto? Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos. Estamos justo en el momento en el cual estamos viendo el surgimiento de nuevo de la herida de muerte que se le daba al papado. Todo está bajo el control de él, hermanos. Y eso es parte de lo que se nos dice. Y tristemente, por no educar a nuestros hijos adecuadamente, la generación que está viniendo justo en este tiempo en el pueblo de Dios es la cuarta generación. Y tristemente nos dice Jueces 2 del 4 en adelante, la historia de Josué, cómo Josué llevó al pueblo hasta el fin de su heredad, entregó a cada uno de cada una de las tribus, entregó su región y murió José, hijo de Nun, en el versículo Josué, versículo 8, y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo ¿de cuánto? De 110 años. Y lo enterraron en el término de su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y de toda aquella generación fue también recogida con sus padres, o sea, se acabó esa generación que habían conocido a Jehová. Y levantándose después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, o sea, adoración ¿a qué? Al sol. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira de Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, que es la misma Acera, o sea, adoración solar, adoración al sol, y a la sodomía. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más adelante de sus enemigos. Entonces, esto es lo que le espera a los niños. Esa educación, hermanos, basada en la homosexualidad y basada en la idolatría solar, va a llevar precisamente a que si nosotros no hacemos algo para educar a nuestros hijos de manera que sea adecuada, de manera que sea controlada por sus padres, los niños finalmente y tristemente van a terminar siendo contaminados. Entonces, niños, ustedes tienen la obligación de pedirle a sus papis que los eduquen conforme a ¿qué? ¿Conforme a la qué? A la palabra de Dios, para que no se... Y es parte y tener la educación en sus hogares. Y muchos pueden decir lo que le dijeron los judíos a Jesús. Esto se lo dijo a Juan el Bautista, cuando le decían, bueno, pero nosotros somos hijos de Abraham, ¿qué necesidad tenemos de bautizarnos? Dice, y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Juan el Bautista declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad demostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, más bien que los hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, a los cuales se creían tan superiores. ¿Qué sucede con nosotros como pueblo adventista? Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir sus propósitos, como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podría llamar a otros a su servicio. O sea, si el pueblo de Dios no hace su labor, Él va a usar a los paganos para que hagan la labor que nosotros deberíamos hacer. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa, y eso depende de la decisión de cada uno de nosotros.
Y como llegó cerca viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieseis a lo menos que tu día, lo que toca a tu paz, mas está encubierto ahora de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. O sea, es una advertencia para el pueblo de Dios, hermanos, lo que va a suceder si nosotros no educamos adecuadamente y si nosotros no salimos adecuadamente en el tiempo que estamos viviendo de las grandes ciudades. La hermana White dice, cuando llegue la ley dominical es tiempo de abandonar las grandes ciudades para prepararse a abandonar las pequeñas, pero entonces ya deberíamos estar viviendo nosotros en sitios alejados, en sitios rurales, donde podamos educar a nuestros hijos de manera adecuada. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber mucho. Oh, si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Testimonios para los ministros, página 409. Y Jesús llora, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces, y salido del templo, Jesús, llegaron sus discípulos para mostrarles los edificios, y respondió y les dijo, ¿veis esto? De cierto digo que no será dejado aún piedra sobre piedra, que no sea destruida. Entonces, eso es la condición, hermanos, de lo que le espera al pueblo de Dios si no se arrepiente de sus pecados y si no se vuelve a Dios. Pero Dios es misericordioso, piadoso, eterno, clemente, tardo para la ira, y los niños van a recibir la palabra de Dios para predicarle el mensaje a todo el mundo. ¿Está bien? Entonces es muy importante que los niños presten atención. Si ustedes vieran a una personita que me está mirando de manera concentrada en este momento, esa es la tarea del Señor, del Espíritu Santo, hermanos. Entonces entendamos que estamos viviendo ese tiempo. ¿Lo ven? Claramente, hermanos, de manera evidente. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer los padres? Recibir la educación de los niños. En la mañana, orar con los papás, arrodillarse con los papás, leer la Biblia, pedirles que les lean la Biblia, pedirles que les citen los textos bíblicos. Un texto bíblico al que le podemos decir a los niños. ¿Qué texto le podemos decir para que sean protegidos durante el día? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero eso es la tarea que le va a corresponder a los niños de esa edad. ¿Está bien? Para que vean que acaban de ver una prueba de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. ¿Por qué? Porque llegó el tiempo del fin. Hermanos, que el Señor les bendiga, que nos ayude a prepararnos día a día, que nos ayude a que nosotros tomemos decisiones. Lo que no hagamos nosotros, las piedras lo van a hablar. Los paganos lo van a hablar, los gentiles, los reyes que fueron a visitar, a recibir a Jesús, son esos gentiles que van a llegar a buscar la luz que tiene el pueblo de Dios. Que el Señor nos acompañe, hermanos. Vamos a levantarnos, vamos a despedir sábado.